días para todos. En el día de hoy vamos a estar hablando de Solo Cristo, la siguiente sola que nos corresponde estudiar. Ya hablamos de sola escritura, ya hablamos de sola fe, ya hablamos de sola gracia y hoy nos toca solo Cristo. Ninguna de las tres anteriores sería posible sin solo Cristo. Pero vamos a estar hablando de Jesucristo como mediador, como único camino, como redentor, quien imputa la justificación, como ya vimos en la sola fe. Y vamos a estar hablando acerca de esos pequeños temas que hacen tan importante el tema de solo Cristo, solo por Cristo es que tenemos salvación. Y voy a comenzar hablando de Cristo, Jesucristo como mediador. Jesucristo como mediador. Muchas personas se hacen esta pregunta. Si bien la Biblia dice Jesucristo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre en 1 Timoteo, hay que entender a profundidad ese pasaje. ¿Qué tiene que ver? Y bueno, tenemos que otra vez hablar de los pactos. Los pactos son algo muy importante. Como podemos recordar, que ya hemos hablado varias veces de la caída del hombre al pecado, el hombre incumplió un pacto de obras, un pacto que Dios hizo con Adán y Eva, un pacto que estableció en Génesis 2, versículos 15 al 17, en donde les dice que pueden comer de cualquier árbol, menos del árbol del bien y del mal, porque el día que comieren de ese árbol, ciertamente morirán. Ellos comieron, desobedecieron al Señor, desobedecieron a Dios, cayeron de su naturaleza perfecta, cayeron de esa imagen y semejanza, se corrompieron y corrompieron a toda la humanidad. Caímos en pecado, en representación de Adán y Eva. Pero Dios, en Génesis 3:15, deja ver una primera profecía. Los creyentes le decimos un protoevangelio, la primera anunciación del evangelio de Jesucristo, cuando dice que la mujer y su simiente se van a enemistar con la serpiente y la simiente aplastará la cabeza de la serpiente. Entendemos la simiente como el fruto de la mujer, que serían en ese caso toda la humanidad. Los hijos de Eva son toda la humanidad, y en representación de esa simiente es el Señor Jesucristo, que viene de María, virgen, nació como hombre y vino a redimirnos del pecado y a vencer a la serpiente. Esa es la primera anunciación que tenemos del Evangelio, de una venida de Jesucristo. Y es lo que podemos entender como una primera anunciación de un pacto de gracia. Porque algunas personas creen que el pacto de gracia solo se da en el Nuevo Testamento. Si bien se anuncia en el Antiguo Testamento, solo se ejecuta en el Nuevo Testamento. Y eso no es verdad. Después de la caída del hombre, a lo largo de toda la humanidad, el Señor deja ver su gracia y un pacto de gracia una y otra vez con su pueblo. Pero ya me estoy metiendo en un tema que hace parte de una teología pactual que voy a estar hablando en otro video. Pero, ¿por qué menciono los pactos? El pacto de obras y el pacto de gracia. Porque como el hombre incumplió el pacto de obras, cayó de la presencia de Dios. No puede estar junto a Dios. Dios exige santidad y justicia. No se puede juntar con algo que esté corrompido, que no sea perfecto como Él. Entonces fue necesario, en su amor y su misericordia, enviar a su Hijo unigénito al mundo como hombre, nacer como hombre,
vivir como hombre, pero perfectamente, morir y resucitar, expiar los pecados del hombre para poder redimirnos y volver a la gloria de Dios en su plenitud. Cristo es en esencia el pacto de gracia. ¿Cuál es la tarea que nos deja? ¿Cuál es ese requisito que nos pide? Porque claro, está el pacto de obras que como requisito exige el cumplimiento de toda la ley. Y el apóstol Pablo es claro, así cumpliéramos toda la ley, no podríamos tampoco entrar por nuestra naturaleza. Me acuerdo ahorita de el joven rico que se acercó al Señor Jesucristo y le dijo que él había cumplido todos los mandamientos, y el Señor le dijo que vendiera todas sus cosas y se las diera a los pobres. Y el joven no lo hizo. Y ahí vemos que hay una naturaleza en el hombre de pecado, de siempre estar inclinado al pecado. El joven rico tenía el tema de la codicia, de que pensaba que había cumplido la ley, pero claramente no, nadie lo hace, solo Cristo. Y el apóstol Pablo, cuando nos dice que así la cumpliéramos, es literalmente una responsabilidad, o sea, no es algo extraordinario, es nuestro deber, pero ni aún con eso podemos cumplir. Entonces, entendiendo que el requisito de la ley está en el pacto de obras y que ese pacto de obras no se ha abolido, porque escucho a algunos creyentes decir, no, Cristo abolió el pacto de obras. No, Cristo cumplió el pacto de obras, pero tarde o temprano el pacto de obras se ejecutará. El tánatos, una muerte eterna, una tortura eterna, llegará algún día. Y solo son los que Dios escoge los que se salvan de ese juicio. ¿Cómo nos salvamos de ese juicio? Nos vamos ahora al pacto de gracia. Cristo es el pacto de gracia. Creemos en Él, tenemos fe en Él, en su obra perfecta, y Él cumplió a cabalidad toda la ley, por lo tanto cumplió todo el pacto de obras y es nuestro mediador para el pacto de obras. Es decir, tenemos fe en Cristo y en su obra perfecta, y esa fe en Cristo hace que tengamos fe en el pacto de gracia, que sirve como mediador para cumplir el pacto de obras y volver a la presencia de Dios. Fe en Cristo, Cristo intercede por nosotros, porque Él sí cumplió el pacto de obras, y al interceder en nosotros, nos devuelve a la presencia de Dios, del Padre, Hijo y Espíritu Santo, los tres en uno. Ese es nuestro mediador. Cristo es nuestro mediador. Es por eso que tenemos la necesidad de un Salvador, Cristo, Jesucristo, porque Él cumplió, nosotros no, pero Él nos dice, tengan fe en mí y ustedes se adherirán a mí. Tengan fe en mí y serán retornados a la presencia de la gloria de Dios. Por medio de la fe en Jesucristo es el medio en que recibimos la gracia de Él. La fe, como vimos en el video de Sola Fe, no es una iniciativa humana, sino un don de Dios que nos da a través del Espíritu Santo. Y hay que tener claro una cosa, y la siguiente frase que voy a decir no es una contradicción al video de Sola Fe, pero somos justificados por obras. Así es, somos justificados por obras. No es una contradicción a la justificación por la fe sola, porque nuestra justificación por la fe, nuestra fe es en la obra de Cristo, la obra perfecta de Cristo. Al final somos justificados por la obra perfecta de Cristo.
En el video de Sola Gracia, cuando decía que el hombre no tenía nada que aportar en esa ecuación de salvación, el 100% era de Dios y había un porcentaje de creyentes que creía que el 99% era de Dios y el 1% del hombre, porque el hombre podía decidir si cooperar o rechazar esa gracia, lo cual es muy equivocado. Vemos en esa ecuación que hay un mérito, y en muchas denominaciones dicen es gracia más mérito. Nosotros decimos sí, pero no es un mérito humano, no es un mérito nuestro. Nosotros no traemos nada a la mesa. Cuando hablamos de pacto tenemos que aclarar que no es que, si bien el significado de pacto es un contrato, un acuerdo, una alianza, una promesa, tenemos que aclarar que esa alianza no se da en un mismo rango de importancia, es decir, las dos personas involucradas, los dos seres involucrados en los pactos, no están en el mismo rango, porque Dios establece un pacto y Dios cumple el pacto. Dios no tiene por qué hacer el pacto, pero lo hace en misericordia y gracia. Pero no es que nos pregunte, oye, ¿te parece este pacto? ¿Te parece si firmamos este contrato? Lee las condiciones y me dices, no, Dios lo establece, Dios lo manda, Dios lo ordena y nosotros vivimos en la gracia de ese pacto. Él lo cumple. Génesis 15 es un ejemplo perfecto de cómo Dios establece un pacto y dice, yo soy el que lo cumple. Tú solo tienes que creer y obedecer lo que puedas. Que ojalá fuera todo, pero tu naturaleza no te deja. Pero ten fe en Cristo y eso te llevará a una conciencia de pecado, a una regeneración, a un sacrificio de mi propio ser por adorar a Dios. Y así es como interactuamos en el pacto de Dios. No estamos a un mismo nivel de Dios, no es una relación contractual a un mismo nivel. Dios hizo el pacto, Dios lo cumple. Si tú quieres creerlo o no, allá tú, el pacto sigue vigente. ¿Y por qué digo esto? Porque a pesar de que la gracia es perfecta, el mérito es por Cristo. Es decir, la gracia que tenemos en nosotros es por el mérito de Cristo y solo de Cristo. Y aquí voy a estar tocando un tema muy importante, la exclusividad de Cristo como único camino. Y yo creo que todos sabemos Juan 14:16, Hechos 4:12, 1 de Timoteo 2:5 y 6, Hebreos 7:25, Efesios 2:13 y 18, donde nos dicen, Cristo es el único camino. Por medio de Cristo es que somos salvos, solo Cristo, solo Cristo. Pero hay un ejemplo muy explícito en la Biblia, en Gálatas, con el tema de los judaizantes. Ellos decían, sí, creemos en Cristo, pero Cristo más la ley y sobre todo más la circuncisión física. Pablo dice, no se dejen quitar la libertad en Cristo. Fuimos esclavos de la carne y ahora somos libres en Cristo. Entonces, no es Cristo y algo más. Es Cristo lo que enseñó el Cristo. Sí, Cristo enseñó que Él no venía a cambiar la ley. Él era la ley. Pero ya no se administra esa ley de la misma manera que se hacía en el antiguo pacto. Ese antiguo pacto se une a este nuevo. No es que se partan, como piensa el dispensacionalismo. Se unen en un único pacto. Cristo es el único pacto. No es que Dios haya salvado a Israel de una manera y a la iglesia de otra. Todos somos salvos de la misma manera. Todos somos salvos única y exclusivamente por Cristo. No hay duda alguna de eso. Y es muy explícito en la palabra. Hay personas que preguntan, bueno,
ok, entonces ¿cómo está Cristo en Levítico? ¿Cómo está Cristo en Números? Si la Biblia es cristocéntrica, si la Biblia muestra un único pacto, ¿cómo se entiende el antiguo pacto cristocéntricamente? Voy a poner un ejemplo, porque como digo, me estoy metiendo en temas que voy a tratar en otro video acerca de la teología pactual. Pero voy a poner un ejemplo. El libro de Levítico, la ley de Dios, ley civil, ley moral, los sacrificios de santidad, de expiación, del tabernáculo, etc. Muchas personas dicen, uy, no, yo no leo Levítico porque es muy fuerte. Nadie puede cumplir eso. ¿Con qué visión estamos leyendo Levítico? Porque si leemos Levítico como un camino para salvarnos, sí, claramente es imposible de entender Levítico con esa visión. La ley de Dios no es un camino de salvación. Dios no dice, pongo esta ley para que la cumplan y sean salvos. Tienen que cumplirla, sí, pero claramente no pueden. Y es ahí donde tenemos que enfocarnos en ver Levítico, Números, Deuteronomio, en este ejemplo que estoy hablando, una dependencia a Dios. Dios quiere que leamos estos libros entendiendo nuestra dependencia a la gracia de Él. Leemos Levítico y decimos, es imposible para mí cumplir esto. Dependo solo de la gracia de Dios. Dependo solo de un Redentor, de un Salvador. Pero Nicolás, en el Levítico, ¿dónde está Cristo? Por ejemplo, en los sacrificios de expiación. Cada año el pueblo tenía que hacer sacrificios para limpiar sus pecados, y eso creaba una conciencia de pecado en el pueblo de Israel, una necesidad de que entendieran que no eran limpios ante Dios, que no eran limpios para estar en la presencia de Dios, que entrar al tabernáculo, entrar al lugar santísimo del tabernáculo era muerte segura, porque eran totalmente sucios para Dios. Pero Dios año a año les decía, sacrifiquen y arrepiéntanse de sus pecados. ¿Y qué es Cristo en la cruz? Ese Cordero perfecto que expió los pecados por última vez y para siempre de todos nosotros. Ya no hay más sacrificio de sangre porque Cristo fue el último. Y esta es una pequeña introducción, voy a dividir el tema en 2 videos. Aquí hablé de Cristo como mediador, redentor y salvador, como único camino, que es a lo que nos referimos como solo Cristo. Solo Cristo, solo la obra de Cristo nos salva. Y nuestra tarea es tener fe en esa obra perfecta de Cristo. En el siguiente video voy a estar hablando de, bueno, solo Cristo. ¿Cuál Cristo? ¿Qué Cristo es verdadero? Muchas religiones, muchas denominaciones muestran a Cristo, pero vemos diferencias. ¿Cuál es ese filtro que tenemos que tener para creer en un Cristo verdadero? Eso lo voy a estar hablando en el siguiente video. Cualquier pregunta que tengan pueden hacérmela saber en los comentarios o en Instagram por mensajes directos si quieren que sea privado. Muchas gracias.